¿Alguna duda, alguna consulta de los temas anteriores? ¿Me escuchan bien? Estoy compartiendo pantalla. ¿Ven bien? Estoy compartiendo pantalla. ¿Se ve bien? Sí, profe. Sí se ve. Bueno. ¿Dudas, consultas de temas anteriores? Repito, para los que no estaban conectados, en la página de la asignatura, tema 4, baricentros y momentos de inercia, hay un PDF ahí que estoy indicando. Ese, por favor, ábranlo y ténganlo a mano. PDF. PDF del libro llano, dice diligencia del capítulo 4. Bueno, ninguna duda, ninguna consulta. Por algún problemita del sistema, algunos los deshabilitó y ahora los estoy habilitando de vuelta. Profe, yo tenía una única consulta. Cuando mostró un video la clase pasada sobre las reacciones de los apoyos, Sí. donde habían hecho el caso de una puerta con la bisagra que explicaban. Cuando en ese caso, como la puerta está en X, ya no tendríamos una reacción, o digo, un momento. Claro, claro. Me parece que estaba acostada esa especie de puerta, ¿no es cierto?, con las dos bisagras. Si lo Sí. acuérdense que el criterio general es lo que está permitido, se ejecuta, se traslada o gira, entonces no genera reacción. Lo que está impedido, lo que no permite el apoyo del empotramiento, justamente porque no lo permite, es porque está generando una reacción. Entonces lo importante es discriminar en cada uno de los apoyos o vínculos qué es lo que permite y qué es lo que impide. Lo que impide es porque están trabajando ahí, generándose reacciones, tanto fuerzas como momentos, y eso es lo que hay que determinar. Bien, profe. Gracias. No, de nada. ¿Alguna otra duda, alguna otra consulta? Recuerden que siempre las reacciones, tanto sean fuerzas como momentos, son vectores. No cometan el error de considerar que son una sola variable y lo único que debemos determinar es el módulo, entonces prendemos la calculadora y no, son vectores. Entonces los mismos apoyos nos dan datos respecto a su punto de aplicación, generalmente donde está ubicado el vínculo. También nos dan datos sobre la dirección de la reacción o las direcciones de la reacción, ¿sí? Que generalmente son datos. Por ejemplo, un apoyo de primera especie, en la dirección perpendicular al rodamiento. Y las incógnitas entonces van a ser
el sentido del módulo. El sentido para operar matemáticamente, lo tengo que presuponer. Para algún lado tengo que poner la flecha para establecer mi ecuación si es positivo o negativo. Pero eso es presupuesto nada más, lo debo confirmar, Y por supuesto en el espacio no hay ningún tipo de especulación, como en el plano, que puedo llegar a intuir, o puede llegar a ser más o menos evidente cuál va a ser el sentido. En el espacio no hay forma, así que tengo que recurrir a la matemática vectorial espacial. Bueno, si no hay dudas, si no hay consultas, pasamos al tema de hoy. Hoy vamos a desarrollar baricentros y momentos de inercia. Son temáticas que ustedes ya conocen, o deberían conocer, que no tienen un trabajo práctico específico, no van a encontrar un trabajo práctico específico de esto, pero sí que lo vamos a utilizar con mucha intensidad y profundidad cuando veamos resistencia en materiales. Cuando veamos resistencia en materiales tienen que dominar absolutamente estos conceptos de baricentro y momento de inercia aplicados a la estática y resistencia de materiales. Son conceptos que ya han visto en física, pero ahora vamos a ver la aplicación clara, concreta y contundente que le vamos a dar en resistencia de materiales. Así que, por favor, repasar los conceptos previos, y el dominio tiene que ser absoluto. Cuando digo dominio absoluto, quiero decir no hay que dudar, titubear ni demorar. Bueno, entonces paso a compartir pantalla. Estoy presentando un pequeño resumen en pantalla. Tienen un pequeño resumen del libro de Llano, el que les decía recién, el capítulo 4. Esto es un pequeño resumen, aquí he extraído la parte relativa a superficies y he descartado la de líneas y volúmenes. Entonces, lo que nos interesa determinar en principio es los conceptos referidos a la determinación del baricentro de figuras planas, ¿sí? De figuras planas, porque ya vamos a ver en otra diapositiva que nosotros estamos trabajando en el plano, estamos suponiendo que nuestro elemento estructural está trabajando en el plano, por eso lo de las superficies planas. Y las secciones que necesitamos estudiar son las secciones de elementos estructurales, que generalmente son secciones regulares en base a rectángulos o circunferencias. Entonces, nuestro concepto de aplicación va a ser referido a superficies planas regulares de sectores conocidos. No vamos a utilizar, no es imprescindible para nosotros en esta instancia utilizar el concepto de integración, debido a eso, a que las secciones de los elementos estructurales a los cuales nos vamos a referir son secciones simples en base a rectángulos o circunferencias. Entonces, por ejemplo, tomando como referencia, esto está en los documentos, tomando como referencia el dibujo de la figura 4.6, el de la izquierda, fíjense que tengo un eje de simetría I, dice, si una superficie o curva plana, descarten por el momento lo de curva plana, posee un eje de simetría ortogonal, su baricentro se ubica sobre dicho eje. Entonces, para el caso de que una superficie posea un eje de simetría, sobre ese eje de simetría ya encontramos el baricentro. ¿De acuerdo? Si el área posee dos ejes de simetría, tengan en cuenta, por ejemplo, un cuadrado, en su intersección se encontrará el baricentro. Todos estos son conceptos que nos ayudan, debido a las características de las superficies que tenemos, a ganar tiempo y a evitar cálculos que en algunos casos son inútiles.
Entonces, si tenemos dos ejes de simetría, ¿sí? En la intersección de los ejes de simetría se encuentra el baricentro. Si tenemos el caso como la figura 4.7, si tenemos el caso como la figura 4.7, cualquiera de las dos, si una superficie tiene un eje de simetría oblicua, la mediana de su triángulo cualquiera o de un trapecio, esto es, si existe una recta que biseca todas las cuerdas paralelas a sí misma, a una misma dirección, los lados del triángulo, las bases del triángulo, el baricentro está ubicado sobre ese eje, ya que el momento estático respecto a él es nulo. Entonces, otra característica respecto a una figura simple que tenga un eje de simetría oblicua. Si un área posee un centro de simetría, el baricentro coincide con él. Si un área posee un centro de simetría, el baricentro coincide con él. Por ejemplo, en el caso de esta figura, no esta línea, no lo vamos a tener en cuenta, pero sí esta figura, entonces, en este caso, fíjense que no tiene dos ejes de simetría, pero sí simetría tiene un centro de simetría, que en este caso será C. En este caso, en C estará el baricentro de la figura. Bueno, esto para el caso de baricentro de figuras simples o sencillas, que también podemos llegar a encontrar en tablas. Pero, ¿qué sucede cuando tenemos áreas compuestas, como este caso? Áreas compuestas, como este caso. ¿Cuál sería la forma de encontrar ya el baricentro de toda el área esa? El baricentro de todo el área esa. ¿Me escuchan bien? ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? Bueno, perfecto. Entonces, en este caso, fíjense que el centro de gravedad está asociado con la ubicación del peso, ¿sí? Y el peso es una fuerza. Bien. El peso es directamente proporcional a el volumen por el peso específico o la densidad del material. Si consideramos que la densidad del material para esta pieza es uniforme, con eso vamos a trabajar en resistencia de materiales, supongamos que la densidad o el peso específico de este material es uniforme, entonces esa variable ya no entraría en juego. Y si consideramos, nos queda el volumen, si consideramos como la profundidad unitaria, para nuestro caso hacemos un análisis plano, entonces si consideramos como la profundidad igual para todos, esa variable ya no entraría en la ecuación. Entonces quiere decir que el peso, o sea, la fuerza, va a ser equivalente a la superficie. Entonces ahora vamos a trabajar calculando superficies y aplicándole todos los conceptos vistos para fuerzas. Entonces, para baricentro, vamos el equivalente a encontrar el centro de gravedad es encontrar el punto de aplicación de la resultante. Por ello, aplicamos el teorema de Varignón. Entonces, aplicando el teorema de Varignón, encontramos para este caso, primero, descomponemos el área compuesta en tantas áreas simples como correspondan. En este caso, 3, C1, C2 y C3. De cada una de ellas, en forma sencilla y simple, ubicamos su baricentro. Y en su baricentro consideramos concentrada la fuerza equivalente al área. Y establecemos las ecuaciones aplicando Varignón. De donde obtenemos las coordenadas XC y YC, respecto a un sistema de ejes coordenados conveniente, XC y YC, y encontramos el baricentro. Aquí en C tenemos el baricentro de esta figura plana. Si tuviéramos el caso de una superficie con un agujero, por ejemplo, esta superficie de la figura 4.10,
sólida con un agujero aquí, consideramos por equivalencia el agujero, el círculo macizo como una fuerza positiva, la superficie, y la superficie del agujero como una superficie negativa, o sea, una fuerza negativa, o sea, orientada en sentido contrario al sistema positivo de ejes. Entonces, el área tendrá los ejes positivos y el hueco tendrá, como una superficie negativa, las fuerzas con sentido contrario negativo, y de la misma manera aplicamos teorema de Brignone. En este caso, por la simetría de la figura 410, por la simetría, no hace falta encontrar la variable X, porque coincide con la eje de simetría, solamente faltará encontrar I sub C. Aplicando Brignone, I sub C se encuentra, entonces aquí, obviamente por este agujero, el baricentro de la figura completa ha subido. Esta misma determinación que hicimos recién analíticamente, también puede realizarse gráficamente. Y elegí este documento porque tiene esta parte bastante interesante que no está en toda la bibliografía respecto a la aplicación gráfica. Entonces, los pesos de los elementos son fuerzas verticales descendentes paralelas. Entonces vamos a tener un sistema de fuerzas paralelas y debemos encontrar su resultante y su ubicación. Entonces, en sistemas de fuerzas paralelos, o sea, no concurrentes, ¿cuál era el método gráfico que teníamos que aplicar? Polígono funicular. Entonces desarrollamos un polígono funicular con las fuerzas equivalentes a las áreas y resolveremos. O sea, encontrar la resultante de este sistema va a ser encontrar el módulo y la ubicación del baricentro de la figura plana. ¿Van siguiendo hasta ahí? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Repito, este documento y este tema desarrollado está en el capítulo que les he dicho. Acá estoy presentando un resumen en pantalla. ¿Sí? Acá está el polígono de fuerzas y el polígono funicular. ¿Sí? Y el polígono funicular que me permite encontrar aquí el punto C equivalente a encontrar la resultante y su punto de aplicación. En este caso, el punto de aplicación o un punto de su recta de acción será el baricentro. En este caso, hago un polígono funicular de las fuerzas verticales, por ejemplo, y encuentro donde se corta el rayo 1 con el 4, el 1 con el 4, y obtengo este punto, ese eje. Giro la superficie y hago un polígono de fuerzas horizontales, y lo cual determino el eje donde pasan las fuerzas horizontales, ¿no es cierto? Donde se corta el rayo 1 con el 4, Donde se cortan ambos ejes, el punto C es el baricentro, que es exactamente y equivalente a lo que vimos en determinación de resultantes de fuerzas no concurrentes, en este caso paralelas, aplicando el polígono funicular. Bueno, eso es gráficamente, analíticamente, está aquí. Bueno, por ejemplo, en este caso está desarrollado con integrales un triángulo cualquiera, determinación del baricentro del triángulo un triángulo cualquiera a través de las integrales. Aquí encontramos, fíjense, aquí en este caso, ¿qué me dice? Que la coordenada I sub C, este es el baricentro, que la coordenada I sub C se encuentra a 1/3 de la altura.
a 1/3 de la altura. ¿Estamos? Por ejemplo, para áreas parabólicas, esto es bastante interesante, y para los que ya cursaron alguna vez la materia o tienen idea, esta es una parábola de segundo grado de eje vertical, de ramas ascendentes, que me genera un área, puede ser el área propia de la parábola o el área que queda por fuera de la parábola. Esto se utiliza mucho en resistencia de materiales porque las formas de parábola de segundo grado son la representación de muchos momentos flectores, y entonces necesitamos determinar sus características geométricas. Entonces, para determinar la ubicación del baricentro, tanto sea de la parte interior como de la parte exterior, se aplican por integrales el teorema de Varignón, y encontramos las coordenadas de I sub C1, I sub C2, de I sub C1, X sub C1, para el área de la parábola que se encuentra por debajo, y aquí está desarrollado I sub C2 y X sub C2 para el área propiamente de la parábola que está aquí. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Preguntas hasta aquí? Bueno, continuamos. Ahora lo vamos a ver en la página de la asignatura. Una presentación, la voy a ver ahora, la estoy indicando, que se llama Características Geométricas. Está en la página tal cual, la voy a proyectar ahora. Es una presentación que está en la página, que nos va a ayudar a repasar algunos conceptos ya vistos recién. Acá hay una vista de un volumen cualquiera y la sección sobre la cual estamos trabajando. Este es un volumen cualquiera, y para una sección plana acá hay un corte, y acá está el área plana equivalente, en este caso es un cuadrado, podría haber sido cualquiera, sobre el cual estamos trabajando, y aquí está señalizado con los dos ejes el baricentro. Bueno, aquí está explicado el concepto de baricentro, el concepto de peso, aquí está el peso en el centro de esta área, y cómo descomponemos una figura cualquiera en sus componentes más elementales, en este caso en dos fuerzas, la fuerza 1 y la fuerza 2, y aquí está el polígono de fuerzas, el polígono de fuerzas que me permite encontrar la resultante. Y casos como estos de baricentros de figuras simples, aplicando los conceptos geométricos ya viste, acá el cuadrado, el rectángulo, el triángulo, el rombo, el cuadrado, son las maneras simples y sencillas que tenemos de encontrar
en figuras simples, los baricentros. Si tuviéramos figuras compuestas o complejas, como en estos casos, ¿cómo tendríamos que proceder? Descomponer en figuras simples de baricentros conocidos, ¿sí? Establecer un sistema de ejes y operar aplicando, acá con línea finita están el baricentro de las figuras simples, y con línea gruesa el baricentro de la figura compuesta total. Este documento está en la página, operando analíticamente o gráficamente, como ya hemos visto. Determinación de la ubicación del baricentro de figuras compuestas o complejas en forma analítica a través del cálculo de momentos respecto a un punto de intersección de los ejes de coordenadas. Aplicamos el teorema de Varignón. Lo mismo que hemos visto recién. ¿Está? Ahí está. Bueno. ¿Dudas, consultas hasta aquí? ¿Dudas, consultas hasta aquí? ¿Dudas, consultas hasta aquí? Ahora vamos a ver un pequeño videíto que también está en la página, que nos va a ayudar a reforzar algunos temas y ver concretamente una resolución. Entonces, nuevamente en la página de asignatura, en el capítulo 4, hay una serie de videos didácticos. Vamos a seleccionar uno. Este que dice video, baricentro, viga, doble T. Video, baricentro, viga, doble T. Y lo vamos a presentar ahora. Si no se escucha o no se ve muy bien, recuerden que lo tienen ustedes en los documentos. Bueno, en este video les voy a enseñar cómo es el cálculo del centro de gravedad en una sección de viga, ¿verdad? Bueno, este vendría a ser el primer video. En un segundo video les voy a enseñar a calcular el momento de inercia para nuestra viga. Que en un tercer video vamos a aprender a calcular los esfuerzos máximos en nuestra viga, ¿sí? Bueno, entonces, sin más preámbulos, vamos a empezar. Bien, la sección de la viga la tenemos acá. Es una sección en forma de I, ¿verdad? Tenemos las dimensiones, están en centímetros. Bueno, para conocer la ubicación del centro de gravedad, sabemos que debemos calcular la coordenada en X y la coordenada en Y, ¿verdad? La intersección de estas dos coordenadas va a ser el centro de gravedad. Pero antes vamos a repasar algo. Bueno, recordemos antes que en las figuras planas, las que nosotros conocemos perfectamente, el centro de gravedad es muy sencillo de calcular, ¿verdad? Por ejemplo,
en un rectángulo o en un cuadrado, el centro de gravedad va a estar ubicado en la intersección de las diagonales, ¿verdad? Eso quiere decir que en X la coordenada va a ser la base entre 2 y en Y vendría a ser la altura entre 2, ¿verdad? Siempre recordemos que estamos tomando como punto de referencia las coordenadas 0, 0 en el plano cartesiano X y Y, ¿verdad? Ahora, para un triángulo, el centro de gravedad está ubicado a 1/3 de la base en X y a 1/3 de la altura en el eje Y, ¿verdad? Y en la circunferencia, creo que está de más decirlo, el centro de gravedad va a estar justo en el centro de la circunferencia, ¿verdad? Es decir, que en la coordenada X vamos a tener que va a ser igual al radio y también la coordenada en Y va a ser igual al radio, ¿verdad? Bien, ahora el problema está en que nuestra sección de la viga no es una figura conocida, ¿verdad? Por lo tanto, lo que vamos a hacer, vamos a dividir nuestra sección en figuras planas conocidas. Está claro que para este caso vamos a dividir nuestra sección de viga en rectángulos, ¿verdad? Lo ideal es dividir en la menos cantidad posible de figuras, para que así podamos hacer más rápido el cálculo. Por lo tanto, para nuestra sección vamos a dividir en 3 figuras, de esta manera. Como les vuelvo a repetir, el centro de gravedad de un rectángulo o de un cuadrado va a estar en la intersección de las diagonales. Por lo tanto, vamos a hacer las diagonales en las 3 figuras, ya que necesitamos el centro de gravedad de cada una de estas figuras. ¿Sí? Entonces, ahora, bueno, el principio que vamos a utilizar para calcular nuestro centro de gravedad en nuestra sección de viga va a ser el siguiente. Vamos a decir que la coordenada en X del centro de gravedad multiplicada por la sumatoria de las áreas de cada una de las figuras en las que hemos dividido nuestra sección va a ser igual a la sumatoria de la multiplicación de cada una de las áreas de nuestras figuras por su respectiva coordenada del centro de gravedad de cada una de estas figuras, ¿no? Que para nuestro caso son 3. Bueno, lo que nos interesa a nosotros es la coordenada en X del centro de gravedad. Por lo tanto, vamos a pasar la sumatoria de áreas a dividir al lado derecho, ¿no? Quedándonos de esta forma nuestra fórmula. ¿Sí? Por que se puede apreciar más claro cómo es que vamos a utilizar nuestra fórmula. Vamos a decir que cada una de las áreas multiplicada por su respectiva coordenada en X a su centro de gravedad dividida entre la sumatoria de áreas va a ser igual a la coordenada en X del centro de gravedad. Bueno, el mismo principio vamos a utilizar para nuestra coordenada en Y del centro de gravedad. Simplemente que ahora trabajaríamos en el eje Y, ¿verdad? Bueno, entonces, como verán, lo que necesitamos conocer son las áreas de cada una de nuestras figuras. También necesitamos las coordenadas en X y en Y, también de cada una de estas, de cada uno de estos rectángulos, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos a calcular primero los datos que necesitamos. Empezamos por la figura 1. La figura 1, para saber cuánto es el valor del área, simplemente vamos a multiplicar la base, que es igual a 15 centímetros, por la altura, que es igual a 5 centímetros, ¿no? Entonces, efectuando esta multiplicación, vamos a tener que el área 1 va a ser igual a 75 centímetros cuadrados, ¿verdad? Ahora, para calcular la coordenada en X de la figura 1, es sencillo, ¿no? Como tenemos las diagonales internas, sabemos que este punto va a ser la mitad de la longitud de la base, ¿no? Eso habíamos visto anteriormente. Entonces, la longitud de la base es 15, entre 2 sería 7.5. Pero, ¿por qué acá tenemos 5? ¿Bien? Recordarán también, anteriormente se había explicado que debemos tomar un punto de referencia.
Y, bueno, lo más recomendable es tomar este punto de acá, el punto 0 del plano cartesiano XY, ¿verdad? Entonces, tomando este punto de referencia, vamos a tener que calcular esta distancia, ¿sí? Entonces, como conocemos la mitad de nuestro primer rectángulo, nos falta conocer esta longitud de acá, esta pequeña longitud. Entonces, lo que vamos a hacer, como tenemos la longitud de la parte superior, le vamos a restar los 15, que vendría a ser la base de nuestra primera figura, y lo vamos a dividir entre 2. Entonces tendríamos 25 menos 15, sería 10, ¿verdad? Entre 2, esta distancia va a ser 5, y acá también tendremos una pequeña distancia hasta donde coincide con la figura 3, que sería 5, ¿verdad? Por eso es que, entonces, desde el punto de referencia, vamos a tener acá 5 más la mitad de 15, sería 12.5 centímetros. Ahora, para el eje yo creo que no vamos a tener ningún problema, porque está justo en la coordenada 0, ¿verdad? Entonces, de acá vamos a tener que la altura es 5, por lo tanto, lo dividimos entre 2 y vamos a tener 2.5 hasta nuestro centro de gravedad de nuestra primera figura, ¿verdad? Ahora, para la figura 2, vamos a hacer el mismo procedimiento. Tenemos que el área 2 va a ser igual a 5, que sería la base, que sería el ancho, se podría decir. 5 por 30 va a ser igual a 150 centímetros cuadrados. Ahora, la coordenada en X. La coordenada en X vamos a restarle a nuestra base de la figura 3 los 5 que mide la base de la figura 2. Tendremos 20 entre 2. Este lado de acá mediría 10 centímetros, ¿verdad? Igual que este lado de acá, ¿verdad? Entonces vamos a tener desde el punto de referencia en el eje X de la figura 2, que es 30 más 5 entre 2, ¿verdad? Porque solamente nos interesa hasta donde coinciden las diagonales. Por lo tanto, la coordenada en Y de la figura 3 va a ser igual a 5 más 30 más 2.5, esto es igual a 37.5 centímetros. Bien, ahora como ya conocemos todos los valores necesarios para empezar en nuestra fórmula, tanto para el centro de gravedad en la coordenada X y en la coordenada Y, ¿verdad? Entonces, empezamos primero calculando la coordenada en X del centro de gravedad. ¿Sí? Vamos a reemplazar los valores en nuestra primera fórmula. Bien, entonces, vamos a tener que la coordenada en X del centro de gravedad va a ser igual al área 1, que es 75 centímetros, por 12.5, que es la coordenada en Y de la figura 1, más el área 2, que es 150, por también 12.5, que es la coordenada en X de la figura 2, más el área de la figura 3, que es 125, por la coordenada en X de la figura 3, que es 12.5 también. Todo esto lo dividimos entre las materiales, ¿verdad? Finalmente vamos a tener que la coordenada en X del centro de gravedad va a ser igual a 12.5. Bien, ahora vamos a calcular la coordenada en Y del centro de gravedad. Entonces, simplemente vamos a reemplazar nuestro valor del centro de gravedad, va a ser 22.5 centímetros, ¿verdad? Entonces, si nosotros queremos ver más o menos dónde se ubica nuestro centro de gravedad en nuestra sección de viga, vamos a tener que el centro de gravedad va a estar ubicado más o menos a esta altura. En X, desde el punto de referencia vamos a tener 12.5 y en Y vamos a tener 22.5. Y la intersección de estas dos coordenadas va a ser la sección de gravedad. Bueno, espero que se haya escuchado y visto más o menos bien. Si no, repito, está en la página. Está en la página. Dudas, consultas hasta aquí. Dudas, consultas hasta aquí. A veces los alumnos consultan
Dicen, bueno, profe, pero seguro que eso está en las tablas, entonces calcular el baricentro. Bueno, no todas las secciones están en las tablas. De figuras compuestas como esta no están, no existe ninguna tabla, ¿sí? Y a veces los perfiles en ingeniería son modificados, se le agregan elementos, se le quitan elementos, se le hacen perforaciones, se le hacen refuerzos, la geometría cambia totalmente, entonces la utilización de tablas en algunos casos no es conveniente. En algunos casos sí, pero en otros no me queda otra que hacer el cálculo propiamente dicho. Bueno, dudas, consultas hasta aquí. Profe, siempre, Sí. o sea, para sacar el baricentro gráficamente hay que calcularlo primero. En la figura compuesta no se puede hacer, o sea, método gráfico antes del analítico. No, usted puede hacer, a ver, todo lo que hemos resuelto hasta ahora se puede hacer el gráfico analítico en cualquier orden. No hay ninguna obligación. A veces el alumno intuye que hay primero que hacer el analítico, después el gráfico, y lo grave, lo he visto varias veces, que tratan de forzar el gráfico para que les dé como el analítico. Eso es gravísimo. Lo pueden resolver y en forma independiente y en cualquier orden, gráfico y analítico. Sería lo conveniente. ¿Algo más? No, profe, gracias. Bueno, entonces pasamos a momento de inercia, vuelvo al resumen que tengo del libro que ustedes tienen desarrollado, momento de inercia de áreas, momentos axiales de inercia, estos son los números específicos, así está en el libro. Y entonces aquí nuevamente representado, las secciones, una sección de un elemento estructural cualquiera, por ejemplo ahí está la sección. En este caso, rectangular podría ser cualquier otra. Bueno, entonces, ya sabemos el concepto de momento de inercia, no es nuevo para ustedes. Aquí tenemos el momento de inercia. Esto nos dice que el momento de las fuerzas internas respecto al eje neutro es proporcional a una magnitud que caracteriza geométricamente la sección y se designa momento de inercia del área de la sección transversal respecto al eje X. Y cuidadito, ¿no? Esto es muy... Cuando hablamos de momento de inercia tenemos que hacer referencia respecto a qué eje. Si hemos definido un eje X, y sub X será este. Si hemos definido también un I sub I, el I sub I, que será distinto, será este. Entonces, no existe momento de inercia. Existe momento de inercia respecto al eje que hemos definido. De la observación de las expresiones anteriores se deduce que el momento de inercia respecto a un eje es función del área de la sección y de la forma geométrica, cómo se distribuye dicha área respecto a dicho eje. Bueno, ahora ya vamos a aplicar el teorema de Steiner, que ustedes conocen, o deberían conocer, el teorema de un eje paralelo. Entonces, estamos suponiendo que si hemos establecido, repito, esto está en el documento, si hemos establecido un sistema de ejes como este, XY, y otro sistema, cualquiera, paralelo al anterior, X sub 0 y sub 0, X sub 0 y sub 0, debemos poder determinar los momentos de inercia respecto a cualquiera de los ejes, y poder calcular uno en función del otro y el otro en función de ese. Entonces, para ello se desarrollan el concepto de momento de inercia respecto a un eje cualquiera, por respecto al eje X, con el objetivo de llegar a determinar el valor de cuánto vale el momento de inercia respecto a un eje paralelo a él, por ejemplo, X sub 0. Entonces, aquí aplicando el teorema de Steiner, o teorema de los ejes paralelos,
tenemos que el momento de inercia respecto al eje X va a ser igual al momento de inercia respecto al eje X sub 0 más el área involucrada por la distancia al cuadrado que existe entre ellos. Teorema de Steiner. Esta expresión nos dice que el momento de inercia respecto de un eje X cualquiera es igual a la suma del momento de inercia respecto al eje, a otro eje X sub 0, baricéntrico y paralelo al dado, más la suma del producto del área por el cuadrado de la distancia entre los ejes. Con un desarrollo similar ahora respecto a I sub I, momento de inercia respecto al eje I, y perdón que se confunda el I con el I, o a veces dicen I con Y, pero es la nomenclatura internacional que prevalece, es la que estamos utilizando. A veces algunos autores utilizan J, pero habitualmente el I mayúscula es la nomenclatura preferida para momento de inercia. Y bueno, se confunde un poquito con la Y o con la Y, como dicen algunos autores. Bueno, entonces algunas disquisiciones que por el momento no vamos a usar respecto a ejes polares y etcétera, por el momento no los vamos a usar. Determinación del momento de segundo orden, o momento de áreas, o momento de inercia, por ejemplo, para un rectángulo, que es una figura muy utilizada porque es la base de los elementos estructurales más comunes. Entonces acá tenemos un rectángulo y tomamos un área infinitesimal y procedemos a aplicar la ecuación general del momento de inercia, pero aplicada a un rectángulo, bueno, procedemos a integrar y rápidamente obtenemos el momento de inercia. Aquí tenemos I sub X, el momento de inercia de este rectángulo de base B y altura H, respecto al eje X, En este caso, X es el eje de la base. Entonces, el momento de inercia de un rectángulo respecto a un eje que pasa por su base es B por H al cubo sobre 3. Y aplicando Steiner, el momento de inercia de este rectángulo respecto a un eje baricéntrico, aplicando Steiner, BH cubo sobre 12. El momento de inercia respecto a este eje baricéntrico. Estos son dos valores muy importantes, y que debemos tener en cuenta y no confundirlos. Sus valores son absolutamente diferentes. Son valores respecto a ejes X, pero uno que pasa por su base y otro que pasa por su baricentro. Bueno, por supuesto, si fuera respecto al eje Y, serían las mismas expresiones, pero intercambiando B por H. Aquí también hay una diferencia sustancial que vemos mucho en resistencia de materiales, porque estos valores del rectángulo, como B es menor que H, este valor I sub I es mucho menor que el I sub X, debido a que B es menor que H y está elevado al cubo. Entonces, cuidado, no confundir, porque estos elementos son de tabla. Luego, si en la práctica, si ejecutamos esta estructura y esta estructura la volteamos, la giramos 90 grados, y este rectángulo lo acostamos, el valor del momento de inercia que obtenemos es este, y no este. Y la diferencia es muy grande y es sustancial, y en resistencia en materiales puede hacer que esa estructura colapse o se caiga. Bueno, para el triángulo lo mismo, y aplicamos, aquí tenemos el momento de inercia de un triángulo respecto a un eje que pasa por su base, BH cubo sobre 12, y el momento de inercia respecto a un eje que pasa por su baricentro, BH cubo sobre 36. Para un círculo, hay un solo momento de inercia, el de su figura
baricéntrica, y sub 0, pi diámetro a la cuarta sobre 32, y respecto a, perdón, este es un eje que pasa por cualquiera de sus extremos, a una distancia igual a radio, y el que pasa por su baricentro, pi diámetro a la cuarta sobre 64. Bueno, dudas, consultas hasta aquí. Dudas, consultas hasta aquí. Vuelvo a repetir, lo que he presentado es un resumen, el documento completo lo tienen ustedes, más ese libro está completo, tiene ese tema y otros temas, así que lo pueden aprovechar. Acá estamos haciendo referencia a algunos puntos del capítulo 4, algunos puntos del capítulo 4. Superficies, no vamos a tener en cuenta líneas ni volúmenes. Dudas, consultas hasta aquí. Dudas, consultas hasta aquí. Vamos a volver por unos minutos a al documento acá, características geométricas. Habíamos visto la primera parte era referida a baricentros, la segunda parte, más cortita, es referida a momento de inercia. El documento esta parte ya la habíamos visto. Momento estático, características geométricas de la sección. Bueno, esto ya lo hemos visto. Momento de inercia. Fíjense que la unidad es, si trabajamos en centímetros, centímetro a la cuarta. El momento de inercia, fíjense, en este caso le está poniendo J sub X, y si trabajamos todo en centímetros, la unidad de medida sería centímetro a cuarta. Es una fórmula fundamental de la inercia. Claramente podemos observar en ella la importancia de la forma. Si analizamos que el dato de la distancia al eje parece elevado al cuadrado, por lo que a medida que su valor aumenta, su incidencia es mayor al potenciarla. Aumenta el momento de inercia cuando alejamos las secciones del baricentro. La inercia es la propiedad de los cuerpos de oponer una resistencia a cualquier variación de su estado de movimiento o de reposo. En resistencia y materiales es fundamental este concepto. Bueno, algunas fotos de aplicaciones de momento de inercia, en este caso está con J, ¿no? En momento de inercia XG es baricéntrico. Como vimos, pH cubo sobre 13. Si la viga está parada, si la viga está acostada, se invierten estos valores y el momento de inercia cae muchísimo. Fíjense aquí. Para el círculo que ya vimos, para el cuadrado, para el triángulo. Los valores corresponden a perfiles metálicos que se encuentran tabulados, bla, 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 bla. ¿Está? Para momento de inercia, para secciones regulares y o no tabuladas, aplicamos el teorema de Steiner, que es lo que vimos hace un rato. Bueno, radio de giro por el momento no lo vamos a necesitar. Bueno, si no hay dudas y consultas, vamos a seguir con un pequeño video. Dudas, consultas. Dudas, consultas. Vemos un pequeño video que también está en la página de momento de inercia. Este video que está al pie, que se llama video momento de inercia básico. Video momento de inercia básico.
Bienvenidos a este nuevo video preparado por Asuntos Elementales, donde veremos en qué consiste el momento de inercia de sección plana. Los momentos de inercia de una sección plana con respecto a los ejes X e Y, efectivamente, están definidos por las integral demostradas. Que X e Y son las coordenadas del elemento diferencial de A. Debido a que el elemento de A es multiplicado por el cuadrado de la distancia del eje de referencia, los momentos de inercia son también llamados segundo momento de área. También vemos que los momentos de inercia son siempre positivos. Para ilustrar cómo los momentos de inercia son obtenidos por integración, consideramos un rectángulo de ancho B y altura h. Posicionamos el origen de coordenadas en el centroide C. Por conveniencia, usamos un elemento diferencial de área de A en forma de una tira vertical de ancho de X y altura h. Los límites de integración serán entre menos B medios y más B medios, y ya nada más queda integrar, obteniendo el resultado h b al cubo dividido por 2. De forma similar, usamos un elemento diferencial de forma horizontal, dA es igual a B por DI, y obtenemos el momento de inercia con respecto al eje X. dH al cubo dividido por 2. Si un par de ejes diferentes es seleccionado, el momento de inercia tendrá diferentes valores. Por ejemplo, consideremos el eje en la base del rectángulo. Usando un elemento diferencial DI por P, la integral seguirá siendo la misma, pero los límites de integración cambiarán, dejando el cálculo de la siguiente manera. Notar que el momento de inercia con respecto al eje AA es mayor que el momento de inercia con respecto al eje centroidal X. En general, el momento de inercia incrementa a medida que el eje de referencia es movido de forma paralela respecto al eje centroidal. Ahora, el momento de inercia de un área compuesta con respecto a cualquier eje es la suma de los momentos de inercia de sus partes con respecto al mismo eje. Por ejemplo, consideremos la sección con forma de I. Vemos que puede ser vista como una suma de tres rectángulos, un rectángulo grande y dos muy pequeños. Sin embargo, para lograr esta sección, debemos pensar de los rectángulos pequeños como área negativa, y el rectángulo grande como área positiva. De este modo, la inercia con respecto al eje X del perfil se calcula usando la expresión sostenida. Varios anónimos de nuestra sociedad se han dado el trabajo de calcular los momentos de inercia de varias figuras y podemos encontrarla en la tabla que dejaré en la descripción. Finalmente, para obtener el momento de inercia con respecto a un eje paralelo a antiguos centroidales, encontramos con el teorema de los ejes paralelos, el primer teorema de Stein, que nos dice que el momento de inercia respecto a cualquier eje en su plano es igual al momento de inercia respecto a un eje paralelo que pasa por el centroide, más el producto del área de la sección y la distancia entre ejes al cuadrado. Se puede aplicar tanto a los ejes X como nuevamente tenemos nuestro rectángulo, del cual conocemos su momento de inercia respecto al eje X que pasa por el centroide, dH al cubo dividido por 12. Ahora, usando el teorema de los ejes paralelos, determinamos la inercia respecto a la base, el eje A. Así obtenemos el mismo resultado obtenido mediante integración. Genial, ¿no? Y bastante más sencillo. Este teorema comprobamos que el momento de inercia crece a medida que el eje es alejado del centroide de forma paralela. Por lo tanto, el momento de inercia respecto al eje centroidal es el menor momento de inercia del área para una cierta dirección. Obtendremos ahora la inercia del perfil con forma de T respecto a un eje que pasa por su base. Como vemos, la posición del centroide de la figura es desconocida, pero sí sabemos dónde se ubica el de cada uno de los rectángulos que la conforman. Por ello, usaremos
el teorema de ciclo paralelo. El momento de inercia de la sección con respecto al eje AA será el momento de inercia del primer rectángulo con respecto al eje base del centroide, más el producto de su área y la distancia entre ejes al cuadrado, más el momento de inercia del segundo rectángulo, obtenido de la misma manera. El elemental es producido gracias a Camilo Lavarría y Felipe Uribe. No olvides suscribirte. Bueno, dudas, consultas. Dudas, consultas. Dudas, consultas. Ninguna duda, ninguna consulta. Bueno, entonces veríamos, hay más videos, vamos a ver el último, un poquito más complejo, un poquito más aplicando Steiner en una figura un poquito más completa. Está en la página este video, momento de inercia Steiner. Vuelvo a repetir, está en la página, para que ustedes vean lo simple, lo sencillo, si se entiende, lo simple y sencillo que es el cálculo. Si se entiende qué se está haciendo. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, en este video les voy a enseñar cómo es el cálculo del momento de inercia en una sección de viga. Recordemos que en el video anterior aprendimos a calcular el centro de gravedad para nuestra sección de viga, ¿no? Y en el tercer video vamos a ver lo que es concerniente a fricción en vigas, calculando nuestros esfuerzos normales máximos. Bien, entonces empezamos con este video. Como verán, la sección de la viga es la misma que utilizamos en el video anterior, ¿no? Ahora, para encontrar el momento de inercia para la sección de la viga, vamos a utilizar el famoso teorema de Steiner. Antes de explicarles cómo funciona este teorema, vamos a recordar los momentos de inercia para las figuras planas conocidas. Bueno, para estas figuras planas conocidas, el momento de inercia está establecido por una forma. Por ejemplo, para el cuadrado o para el rectángulo, la fórmula va a ser igual, que vendría a ser la siguiente. El momento de inercia con respecto al eje X va a ser igual a la base por la altura elevado al cubo, todo esto dividido entre 2. ¿Sí? Y si quisiéramos calcular el momento de inercia con respecto al eje Y, la fórmula simplemente va a cambiar el orden de las variables. Como estamos en el eje Y, vamos a decir que el momento de inercia con respecto a este eje va a ser igual a la altura multiplicada por la base elevado al cubo dividido entre 2. Para el triángulo, el momento de inercia con respecto al eje X es igual a la base por la altura elevado al cubo dividido entre 36. Y el momento de inercia respecto al eje Y del triángulo vendría a ser igual a la altura por la base al cubo dividido entre 36. Ahora, para la circunferencia, vamos a tener simplemente una sola fórmula, tanto para el momento de inercia respecto al eje X como el momento de inercia respecto al eje Y, ya que, como se podrán dar cuenta acá, la variable que interviene simplemente es el radio, y el radio va a ser el mismo en cualquier dirección, ¿verdad? Por lo tanto, el momento de inercia respecto al eje X y también respecto al eje Y va a ser igual a pi por el radio a la cuarta sobre 4. Pero, ¿qué sucede ahora? Nuestra sección de la viga no es una figura plana conocida, ¿verdad? Por lo tanto, es donde interviene nuestro teorema de Steiner. Para poder utilizarlo, vamos a tener que dividir nuestra sección de la viga en figuras conocidas, de la siguiente manera. Como verán, hemos dividido nuestra sección de la viga en 3 figuras, que son 3 rectángulos, ¿verdad?
Quizás estén pensando que como ahora tenemos 3 rectángulos, vamos a calcular el momento de inercia utilizando estas fórmulas y luego sumar los 3 resultados que obtengamos. Bueno, lamento decirles que esto no funciona así, ya que estos 3 rectángulos pertenecen a una misma figura, que es nuestra sección de viga, ¿verdad? Por lo tanto, esta sección de viga va a tener un centro de gravedad. En el video anterior calculamos que más o menos estaba ubicado a esta altura, ¿no? Pero ahora cada figura va a tener un centro de gravedad, ¿no? Que va a estar ubicado en la intersección de las diagonales internas, ¿no? Podríamos nosotros simplemente utilizar estas fórmulas y sumar los resultados, siempre y cuando los centros de gravedad de los 3 rectángulos coincidieran con nuestro centro de gravedad general de nuestra sección de viga. Como no sucede así, entonces tenemos que utilizar nuestro teorema de Steiner. A manera de ejemplo, vamos a tomar el rectángulo inferior para explicar cómo es que funciona nuestro teorema de Steiner. El momento de inercia respecto al eje X del rectángulo inferior va a ser igual a su momento de inercia, que lo vamos a calcular utilizando esta fórmula, más la multiplicación del área del rectángulo inferior por la distancia que separa el centro. Good grammar and spelling are important, but if you want to write essays that inspire, message el centro de gravedad general de toda la sección hasta el centro de gravedad del rectángulo inferior, ¿sí? Esta distancia va a estar elevada al cuadrado. Una cosa importante que debemos recordar es que si queremos calcular el momento de inercia respecto al eje X, la distancia que necesitamos va a ser paralela al eje Y. Y si calculamos el momento de inercia respecto al eje Y, la distancia que vamos a tomar va a ser paralela al eje T. Bueno, para que les quede claro y además puedan comprender completamente, vamos a calcular nuestros momentos de inercia respecto al eje X como respecto al eje Y de nuestra sección de viga. Bien, entonces tenemos por acá la sección de la viga y también tenemos ubicado nuestro centro de gravedad, ¿sí? Que recordemos en el video anterior, calculamos la coordenada en X y la coordenada en Y, donde obtuvimos los siguientes resultados. Para la coordenada en X del centro de gravedad, obtuvimos que era igual a 12.5 centímetros, y la coordenada en Y del centro de gravedad va a ser igual a 22.5 centímetros, ¿verdad? Ahora, para utilizar nuestro teorema de Steiner, necesitamos también conocer el área, ¿verdad? Y también la distancia que separa el centro de gravedad general de toda la sección de la viga con el centro de gravedad de cada rectángulo, ¿no? Para eso necesitamos los siguientes datos. Necesitamos el área de cada rectángulo y también las coordenadas del centro de gravedad de cada rectángulo. Bueno, estos datos los he tomado del video anterior, donde explicamos a calcular el centro de gravedad para nuestra sección de viga, ¿no? En este video ya no lo vamos a volver a repetir. Si tú desconoces cómo es que hallamos estos datos, te invito a ver el video anterior. Les voy a dejar el enlace en la descripción, o también puedes hacer clic en la nota que te está apareciendo en la pantalla. Bien, entonces continuamos. Como ya conocemos los datos necesarios, ahora simplemente vamos a reemplazar en nuestro teorema de Steiner. Primero vamos a calcular el momento de inercia respecto al eje X y luego respecto al eje Y. Empezamos con el momento de inercia de la figura 1. Va a ser igual al momento de inercia del rectángulo. La figura 1 es un rectángulo. Por lo tanto, vamos a utilizar esta fórmula, ¿verdad? Que nos dice que va a ser igual a la base, que es 15 centímetros, por la altura, que es 5 centímetros, elevado al cubo, sobre 2. Más el área 1, que sería 75 centímetros, por la distancia que separa el centro de gravedad general con el centro de gravedad de la figura 1. Es decir, vamos a necesitar la distancia 1, ¿verdad?
Y bueno, ¿cómo la vamos a calcular? Sencilla. Como conocemos esta altura, que es la coordenada del centro de gravedad general de la sección de la viga, simplemente le vamos a restar la coordenada del centro de gravedad de la figura 1. Al hacer esto, vamos a quedarnos simplemente con la distancia de 1. Entonces, vamos a decir, la coordenada en Y del centro de gravedad es 22.5, le restamos la coordenada del centro de gravedad de la figura 1, que lo tenemos por acá, el 2.5, ¿sí? Esta resta vendría a ser la distancia de 1, y además tiene que estar elevada al cuadrado, ¿no es cierto? Luego, resolvemos. Hello, mi nombre es Señor Pulse, soy tu profesor de asunto en tu curso de inglés. Y yo les soy tu profesor de inglés. Resolvemos y vamos a obtener que el momento de inercia para la figura 1 va a ser igual a 30.156.25 centímetros a la cuarta. Ahora, nuestro momento de inercia de la figura 2 va a ser igual al momento de inercia del segundo rectángulo, que vendría a ser la base, que es 5, por la altura, que es 30 elevado al cubo, sobre 2, más el área 2, que es 150 centímetros, por nuevamente la distancia que separa el centro de gravedad general con el centro de gravedad de la figura 2. Vendría a ser, resolvemos y vamos a tener que el momento 3, que es 125, por la distancia que separa el centro de gravedad general de la viga con el centro de gravedad de la figura 3, o del rectángulo 3, que vendría a ser esta pequeña distancia de acá, ¿no? La distancia 3. Ahora, ¿cómo vamos a calcular esa distancia? De la misma manera en que lo hicimos anteriormente. Pero como ahora la coordenada en Y del centro de gravedad de la figura 3 tiene una longitud mayor a la coordenada en Y del centro de gravedad general de nuestra viga, vamos a tener que restarle a Y3 la coordenada en Y del centro de gravedad de nuestra sección de viga, ¿sí? Vamos a decir entonces, Y3 es igual a 37.5 menos 22.5, ¿no? Esta resta tiene que estar elevada al cuadrado, ¿verdad? Desarrollamos y vamos a tener que el momento de inercia de la figura 3 es igual a 28.385.41667 centímetros a la cuarta. Bien, finalmente nuestro momento de inercia de la sección de la viga va a ser la suma de estos tres resultados, ¿sí? Obtenemos entonces que el momento de inercia respecto al eje X de nuestra sección de viga va a ser igual a 70.729.17 centímetros a la cuarta, ¿sí? Ahora entonces, vamos a la sección de la viga de 12.5 centímetros. Hoy estaría el mundial de la hemofilia. De hemofilia A severa, hay dos tipos de hemofilia, ya hay hemofilia A y hemofilia. Esta parte de acá, ya que esta va a ser C, ¿no? Igual a 312.5 centímetros a la cuarta, y para el rectángulo 3, el momento de inercia es igual a 6.510.417 centímetros a la cuarta. ¿Sí? Sumamos, y nuestro momento de inercia total de la sección de la viga respecto al eje Y es igual a 8.229.17 centímetros a la cuarta. Bien amigos, hasta aquí este video, espero que haya sido útil para ustedes. Bueno, espero que se haya entendido. Si no, lo repito, está en la página del video completo. Está en la página del video completo. Dudas, consultas hasta aquí. Dudas, consultas hasta aquí. Este es un tema muy importante, muy importante. Prácticamente toda la base del cálculo de resistencia y materiales un poco se basa en este tema del momento de inercia, para lo cual necesitamos calcular de forma rápida, segura,
y precisa los baricentros y eventualmente los momentos de inercia. Repito, si bien existen tablas, es común que en ingeniería, por ejemplo, necesitamos reforzar un perfil. Entonces puede ser que tengamos un perfil de tabla, un perfil U, un perfil C, un perfil L, pero eventualmente ese perfil, si necesitamos reforzarlo y añadirle, soldarle, agregarle otra parte, cambia evidentemente el momento de inercia. Entonces tenemos que recalcularlo y eso ya no lo podemos sacar de la tabla. También es común en ingeniería, en las industrias, en la fábrica o en la construcción, que algún perfil sufra algún deterioro, algún corte, alguna perforación, se le haga un agujero en alguna de sus partes, entonces ya cambia todo el esquema del baricentro y del momento de inercia, y eso evidentemente no está en las tablas. También nos sucede frecuentemente que a veces nos encontramos con perfilería comercial, pero esas tablas no existen, no están, porque esos perfiles son viejos y esos documentos no se han guardado o no los tenemos a mano, o a veces buscar una tabla nos lleva 6, 7, 8 horas o 2 o 3 días, entonces no vale la pena esperar, entonces necesariamente tenemos que hacer el cálculo nosotros. Para el cálculo, vuelvo a repetir, se pueden utilizar estos métodos analíticos o gráficos, ¿sí? Si bien en principio parece que los métodos gráficos son un poquito más engorrosos y más lentos, tienen la ventaja, ya lo hemos visto reiteradamente, que el nivel de equivocación o de error es siempre bastante menor. En los métodos analíticos, la precisión puede ser mucha o el error puede ser mucho. Los métodos gráficos, si bien no tienen un grado de exactitud muy precisa, pero tienen la virtud que es difícil que nos equivoquemos. Es difícil que nos equivoquemos en el número grueso. Bueno, dudas, consultas. Este tema no tiene trabajo práctico, Dudas, consultas. Profe, Sí. entonces solo podemos hablar de momento de inercia con respecto al eje X o con respecto al eje Y. En realidad, sí, en realidad se puede tomar momento de inercia respecto a otros ejes oblicuos, pero, a ver, necesariamente tenemos que pasar de la matemática a la física, porque lo otro es física, ¿no? La matemática, ustedes ya vieron que las operaciones geométricas son sencillas. Entonces, de acuerdo a cómo ubiquemos nuestra estructura, nuestro elemento estructural, si nuestro elemento estructural está, a ver si puedo. Si nuestro elemento estructural está colocado así, rectangular, pero colocado así, es una cosa. Si está colocado o va a trabajar estructuralmente así, es otra cosa. ¿De acuerdo? Entonces, lo que nosotros como ingenieros debemos hacer es calcular respecto al eje, respecto al cual la estructura va a funcionar. Estos conceptos los vamos a cerrar y consolidar en resistencia de materiales. Pero lo que les quiero decir es que no lo circunscribamos a un problema matemático. Entonces, si nuestra estructura, si nuestra viga va a trabajar así, va a tener un momento de inercia. La misma viga que compramos, si la colocamos o los que tienen que colocarla me interpretaron mal o no me interpretaron y la resulta más cómoda colocarla así, el momento de inercia va a ser muchísimo menor que para el cual fue colocada. Entonces, la respuesta sería, tenemos que considerar el elemento estructural de acuerdo a cómo hayamos considerado que la estructura vaya a trabajar. Supongamos en un techo inclinado, puede ser que el elemento estructural esté trabajando así. Esos serán los ejes X e Y. Este nivel de complejidad no lo vamos a abordar en la materia, no vamos a abordar cuestiones de este tipo, porque ya exceden el programa ya para calculistas, ¿no? Pero en líneas generales debemos respetar
en cómo hemos diseñado y construido la estructura y cómo pretendemos que trabaje o cómo va a trabajar. Esos serán los ejes reales. Entonces tendremos que considerar que estamos en presencia de un problema físico, no un problema matemático. ¿Dudas, consultas? ¿Dudas, consultas? Bueno, si no hay dudas ni consultas, damos por terminado el tema de hoy. Profe, las consultas van a seguir siendo 10 minutitos antes que la clase. 10 o 15 minutos, o si quieren hacerlas ahora, las hacen ahora. Ah, bien. Seguramente, porque pasa todos los años, haremos alguna antes del parcial, pero no les recomiendo acumular los temas porque no van a entender nada. Yo les recomiendo que vamos viendo tema por tema. Bueno, dudas, consultas. Dudas, consultas. Bueno, si no hay ninguna duda, ninguna consulta, nos desconectamos. Nos veremos el próximo martes. Hasta luego, profe. Hasta luego.